وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Dios, el único creador del universo, el único que existe sin principio, el que no tiene similar a la creación, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre ni padre, ni hijo ni hija, ni hermano ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios no es eso. Cualquier cosa que te imagines en la mente no es Dios. Y cualquiera que le atribuya un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam por el acuerdo unánime. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Y Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos la recompensa, es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios. Unos ejemplos de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso mientras está en su tumba es que su tumba se amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Entonces esos son unos ejemplos de la recompensa que es garantizada. ¿Garantizada por quién? Garantizada por Dios. Es decir, Dios ha prometido que tal y tal persona, el musulmán, que es piadoso y se muere sin tener pecados enormes,
que ese musulmán va a recibir una gran misericordia, ese musulmán va a recibir una gran recompensa. Y parte de esa recompensa es entrar al paraíso sin cualquier tortura y no sentir tortura o dolor, ni sentir tristeza por lo que ha dejado en este mundo. Entonces, como siempre, le damos gracias a Dios por habernos guiado al Islam y le damos gracias a Dios por habernos guiado a tener el acceso a la información auténtica, validada, con las cadenas de narración conectadas, porque la única manera de cumplir con lo que Dios ha mandado y con lo que Dios ha ordenado es seguir al profeta. Y la única manera de seguir al profeta, sallallahu alaihi wasallam, es saber lo que enseñó. Y la única manera de saber lo que él enseñó es a través de él, a través de escucharlo uno mismo, si uno estuviera en su tiempo o en su época, o si no, como nosotros, como tal como es nuestra situación, como no estamos en su época, no estamos con él, entonces las palabras que él enseñó, esas palabras nos han llegado a nosotros. Am, ¿Cómo es que esas palabras o esas enseñanzas nos han llegado a nosotros? Es muy fácil. Primero, el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseñó a los acompañantes. Cuando él recibió la revelación, el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitió esa revelación a los sahaba. Y esos sahaba, ellos vivieron el Islam. Es decir, ellos experienciaron la práctica del Islam con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, ellos estuvieron ah, con el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando le vino la revelación. Ellos observaron cómo es que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó. Ellos observaron cómo es que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía el wudu. Ellos observaron cómo era que el profeta sallallahu alaihi wasallam comía, cómo se sentaba cuando era tiempo de comer, por ejemplo. Entonces, todo eso, toda esa información fue transmitida a quién, a nosotros. ¿Quién la transmitió? Am, Personas específicas, que esas personas ah, tienen un alto nivel de ah, ser dignos de confianza, fidedignos, tienen un alto nivel de precisión en la transmisión, no se equivocan en las palabras que dijeron, ah, repiten exactamente lo que escucharon, no cambian el significado de lo que ha sido transmitido, etcétera. Y esa cadena, tú vas a ver que seguido y seguido y seguido hasta nuestros días. ¿Qué significa eso? Significa que desde hoy hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay una cadena de personas que cada una de esas personas está narrando lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó. Entonces, esos son las cadenas de narración. Eso es lo que nos estamos refiriendo cuando decimos a las cadenas de narración.
Y al que nosotros en este grupo, que nosotros en este círculo, o pues esta familia de musulmanes que tenemos, que nosotros, gracias a Dios, que nosotros hemos encontrado el conocimiento auténtico. Porque ya como dijimos, hay ciertos grupos desviados que fingen representar el Islam y ellos reconocen que la demográfica latina, que los latinos, ellos se convierten al Islam en números grandes. Ellos ven el impacto que el Islam ha tenido en las vidas de muchos latinos. Entonces, esos grupos desviados, por supuesto, ellos ah, colaboran con una persona que habla español y pues le dan a esa persona dinero, le dan una posición, le dan una cierta plataforma para supuestamente enseñar el Islam. Pero en realidad, lo que yo he visto y lo que yo he experienciado con esos grupos es que ellos no están interesados en educar al musulmán. Cuando, por ejemplo, yo vengo y yo me encuentro con un musulmán que se convirtió al Islam, ya sea latino o no sea latino, pero se convirtió al Islam y ahora pues quiere empezar a rezar, quiere hacer vudú. Entonces estos grupos desviados no ponen énfasis en educar al musulmán nuevo. Pero nosotros sí, porque eso fue lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo, que cuando una persona se convertía al Islam, él enseñaba las cosas que necesitaba saber inmediatamente. O también el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a otros acompañantes que han adquirido el conocimiento y que son educados, que les enseñen a estos musulmanes nuevos. Y así es lo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam ah, un año antes de mudarse desde Meca hacia al Medina en la Hejira. am, Antes del viaje, por un tiempo, casi un año o un año, el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a un acompañante que era educado y tenía conocimiento para que le enseñara a los musulmanes en Al-Medina, que se convirtieron hace poquito y que les enseñara lo que necesitaban saber. Así es el sistema, pues así es el proceso. El profeta sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación, él la transmite y él es un ejemplo para nosotros. Él am, es eh, un líder espiritual y también un líder en este mundo para los musulmanes, porque el profeta es elegido por Dios, es escogido por Dios para recibir la revelación, entonces, y fue enviado para ser seguido. El profeta fue enviado para ser seguido. Los profetas fueron enviados para ser seguidos. Entonces, así es. Nosotros tenemos que seguir a los profetas. No podemos seguir a nuestras propias opiniones o nuestras propias inclinaciones, porque nosotros, eso es lo que nos hace musulmanes, que nosotros nos sometimos a Dios, es decir, sometimos a lo que Dios ha juzgado, lo que Dios ha ordenado. Dios ordenó que nosotros tenemos que rezar 5 veces al día, entonces rezamos 5 veces al día. Dios ordenó que nosotros somos obligados a ayunar el mes de Ramadán, entonces vamos a ayunar el mes de Ramadán y así.
Entonces, para tener éxito y para lograr eso de una manera correcta y válida, uno tiene que tener ese conocimiento a través de esos eruditos, con la conexión, con la cadena de transmisión conectada y validada. Y así se preserva a las enseñanzas del Islam, porque no puede venir cualquiera a inventarse cualquier cosa y decir, ah, el profeta lo dijo. No, eso no funciona, eso no puede ser. Am, entonces vamos a continuar con la lección que estábamos haciendo el lunes, que el Sheikh Rahimahullah estaba advirtiendo contra un grupo que se llama el Mu'tazila, y este grupo tiene unas creencias blasfemosas, unas creencias que son blasfemia. Por ejemplo, una de sus creencias es que ellos creen que el ser humano es el creador de sus propias acciones. Eso es blasfemia, por supuesto, porque le está atribuyendo socios a Dios. Otra creencia que es blasfemia, que los Mu'tazila creen esa creencia. Ellos dicen que, por ejemplo, fue la voluntad de Dios que tal y tal persona se convirtiera al Islam, pero esa persona no fue su voluntad propia, no quiso convertirse al Islam, entonces no ocurrió la voluntad de Dios y ocurrió la voluntad del ser humano. Y eso también es blasfemia. Es como decir que Dios fue dominado, y eso, por supuesto, no se le puede atribuir a Dios. Entonces, después de advertir contra ese grupo que se llama el Mu'tazila, empieza el Sheikh Rahimahullah en la segunda parte de esta lección a advertir contra otro grupo que tienen creencias que son blasfemia, porque ellos creen que Dios es un cuerpo, ellos creen que Dios está sentado en el trono, ellos creen que Dios está establecido sobre el trono, ellos creen que Dios está am, subiendo sobre el trono, y eso es todo blasfemia. Y las personas que hoy en día hacen eso o que dicen eso son los wahhabis, se llaman wahhabis. Entonces dice el Sheikh, Dios reveló en el capítulo de Ashura, Laysa kamithlihi shay, que significa que absolutamente nada es similar a Dios. Entonces, cualquier persona que cree que Dios es un cuerpo, ya sea impalpable o palpable, esta persona ha atribuido muchos similares a Dios, como la luz y palpables y las estrellas, el sol, la luna y el ser humano entre los cuerpos palpables. Dios reveló en el Corán que todos los cuerpos son creaciones de Dios y que tienen un principio. Dios reveló en el capítulo de Al-An'am, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Lo que significa, todas las alabanzas pertenecen a Allah, el que creó los cielos y la tierra y creó la oscuridad y la luz. Dios nos informó en este versículo eh, que Él no es similar a su creación. Dios reveló en este versículo que Dios no es atribuido con los atributos de las creaciones. En este versículo, Dios nos ha informado que todos los cuerpos, los palpables y los impalpables, son creaciones. No existían y después empezaron a existir porque Dios los creó. También es mentalmente imposible que Dios sea atribuido con atributos de cuerpos, tal como estar en un lugar, tal como tener un tamaño, tal como cambiar de atributo a atributo. Todo eso es negado de ser atribuido a Dios por el versículo Leisa kamithlihi shay. Entonces, cualquier persona que niega algunos de los atributos de las creaciones de ser atribuidos a Dios, mientras atribuyéndole a Dios otros atributos de las creaciones, entonces esto contradice la mente y la revelación y lo que fue revelado. Entonces, si fuera posible que Dios sea atribuido con atributos de un cuerpo, tamaño, color,
calor, frío y emociones, entonces eso sería contradiciendo el razonamiento intelectual que dicta que el sol, la luna, las estrellas y otros no son válidos ser atribuidos con ser Dios. La prueba intelectual ah, nos indica que la creencia de Ahlus Sunnah es correcta. Las personas que niegan los atributos, algunos de los atributos de las creaciones de ser atribuidos a Dios, pero por otro lado le atribuyen atributos de creaciones a Dios, otros atributos, entonces tal persona no es musulmán. Las personas que se adhieren a Ahlus Sunnah, es decir, las personas que siguen las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, puede fácilmente refutar a la persona que adora el sol. El musulmán suní simplemente le dice a la persona que adora el sol que el sol tiene un tamaño específico, que el sol tiene un color específico. El sol tiene atributos específicos como dar calor y estar localizado en un espacio que es su lugar. Entonces, el musulmán de Ahlus Sunnah le dice al adorador del sol que su creencia es inválida porque el sol es una creación y adorar el sol va contra la evidencia intelectual. Nosotros refutamos la creencia de el adorador del sol y otros idólatras sin usar el Corán. Somos capaces de refutar a esas personas sin usar el Corán. Entonces, la prueba intelectual refuta el reclamo de la divinidad del sol, aunque el sol tenga un tamaño muy grande y tiene muchos beneficios para las creaciones. La persona que usa su mente correctamente no creería que es posible que el sol sea el creador porque el sol tiene un tamaño y por lo tanto la persona que usa razonamiento podría saber que no es permitido que Dios sea algo con un tamaño sentado en el trono o existiendo en la dirección de arriba sobre el trono, porque esos son atributos de creación, de las creaciones, entonces es imposible que Dios sea atribuido con eso. Además, en el honorable Corán hay pruebas y evidencias que demuestran que Dios no es atribuido con los atributos de las creaciones. Entonces, ambos, la prueba intelectual y los versículos o lo que fue revelado, se pueden usar como evidencia contra los grupos desviados. Entonces dice Ahlus Sunnah, los musulmanes de Ahlus Sunnah, ellos dicen, ciertamente Dios no es una partícula, ni el atributo de una partícula. Y eso explica claramente el significado del versículo. Ah, Cuando los eruditos del Islam dicen que Dios no es una partícula ni un atributo de una partícula, ellos están basando eso en el versículo, Leisa kamislihi shay, porque ese versículo nos está diciendo que absolutamente nada es similar a Dios. Entonces, cualquier cosa que tenga una partícula o que sea un atributo de una partícula es una creación. Y eso es lo único que existe en este universo, los cuerpos y los atributos de los cuerpos, o pues las partículas y los atributos de esas partículas. Porque puede existir una sola partícula indivisible, pero eso no se llamaría un cuerpo hasta que otra partícula se junte con ella. Pero de todas maneras, todas las partículas tienen un principio y cualquier cosa que es una partícula, ya sea la partícula pequeña, más pequeña, indivisible, o una partícula
grande, ambos son creados por Dios y entonces Dios no es atribuido con ser una partícula. Dice el Sheikh, las personas que le atribuyen atributos de las creaciones a Allah y creen que Dios es un cuerpo y además que ellos le han atribuido, además de que ellos le han atribuido a Dios atributos de un cuerpo, ah, algunos de ellos han dicho que Dios es un cuerpo impalpable, que Dios es como una luz brillante, y eso sería blasfemia. Y algunos de ellos dicen que Dios es un cuerpo sentado en el trono o que Él es un cuerpo existiendo en la dirección de arriba. Ambos grupos están contradiciendo el versículo Leisa kamislihi shay, pero las personas que le han atribuido a Dios que está sentado sobre el trono eh, es peor. Entonces, ambos grupos están contradiciendo el Corán, pero el grupo que le atribuye a Dios estar sentado son peores. Porque las personas que dicen que Dios está sentado en el trono le han atribuido a Dios Trabajó con la un familia y atributo que es normal, compartido por las literal, creaciones que tienen una mente, como los ángeles, los seres humanos, los jinn, porque la vieja, y era tía de tienen ella, mentes no la genera el seguro, como no tenía las obligaciones, bestias y entonces las aves. ya tenían trabajando con ella como 3 años. Aquí el Vendían Sheikh carros, lo que está tratando de la decir estaba golpeando así en es tiendas con que ropa, y como que quiso cambiar, no sé qué rollo lo que cambiar. está diciendo el Sheikh Y es ya, que vamos a cambiar, va, y la pega. Oiga, sí, pero nos tienen que liquidar. Como de negocio. Ándale, sí. No, no, es que no. Y esta vieja me está metiendo demasiado. Y yo les digo, no, ya, ya ni vayan. Ya tienen ganada la demanda. Y sí, me pagaron dos partes. Sí, aunque sea familia. No, sí, no, que paga. Y ok, entonces vamos a seguir. Am, entonces la persona que le atribuye a Dios atributos de las creaciones, entonces está diciendo que Dios tiene muchos similares. Entonces, si el adorador del sol tiene un debate con las personas que reclaman ser musulmanes, pero le atribuyen a Dios atributos de las creaciones también, por ejemplo, como el Wahhabi, ese Wahhabi no sería capaz de refutar el adorador del sol, porque no serían capaces de producir una prueba intelectual contra el adorador del sol, porque ese adorador del sol no acepta el Corán. Entonces, si el Wahhabi le dice un versículo del Corán, entonces ese blasfemador le dice, o ese adorador del sol le dice, yo no creo en el Corán, muéstrame una prueba intelectual que, eh, que es una prueba para decir que eh, adorar al sol es inválido. Entonces el Wahhabi no va a poder decirle nada porque el Wahhabi también tiene una creencia similar al adorador del sol. El adorador del sol adora a un cuerpo que ve y que da tantos beneficios. Pero el Wahhabi, él adora algo que en realidad no existe. Porque el Wahhabi cree que Dios está sentado en el trono y nosotros decimos que cualquier cosa que está sentada en el trono es una creación. Además que no hay nadie sentado en el trono. Entonces, si sabemos que las personas que dicen eso son blasfemadores, están fuera del Islam.
Ahora, entre las pruebas del Corán y del Hadith, que Dios existe sin lugar y que Dios no se asemeja a las creaciones, es el Hadith de Al-Bukhari. كان الله ولم يكن شيء غيره. Lo que significa Dios existía eternamente sin que existiera una creación. Dios existe sin principio, am, y todo lo demás existe con un principio. Entonces, todo lo demás es el universo y todo lo que el universo contiene. Entonces, am, todas las creaciones en este universo tienen similaridad y Dios no es atribuido con similaridad a las creaciones, no es atribuido con tener cualquier similaridad. Entonces, en este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está informando que Dios es el único que existe sin principio. Dios existía eternamente y nada más existía. Entonces, eso nos indica que todo lo demás que no es Dios es una creación y que antes de que Dios creó esas creaciones, Él existía sin ellas y después de que Él creó esas creaciones, su existencia no cambió. Entonces decimos eso para decir que Dios existió sin lugar antes de crear el lugar. Dios existió sin el trono antes de crear el... Y así es una prueba para nosotros para comprobar que Dios existe sin lugar. Entonces ahí termina esa lección, la lección 24. Y inshallah, el lunes vamos a tener una lección especial acerca de la Hejira. Y después continuamos con el libro Colección de Bondad. Si hay alguna pregunta, pueden preguntar. طيب نهلل لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.